Bueno, chicos, esperemos que todo salga bien, porque realmente hoy esto me está recansando. Hoy Natalia tuvo que armar la reunión, la segunda parte por Zoom, porque no lo pudo arreglar. Y después nosotros, en la segunda parte, cuando nos metimos, anduvo bien. Mi parte por Webex anduvo bien y ella siguió por Zoom. O sea que no sé qué nos está pasando. Puede ser, como dice usted, persona que se está organizando de alguna forma el, el Webex, que va más allá de nosotros. Pero, bueno, qué manera de crearse inconvenientes que no tienen nada que ver con lo que queremos hacer. Bien, entonces, vamos a ver. El otro día estuvimos analizando algunas regiones del plano, porque empezamos a dibujar puntos en el plano, calcular distancias y, y cuando quisimos mirar algunas regiones ya vimos algunas cosas importantes. En esas regiones que dibujamos, cuando dibujamos los puntos, si los puntos están todos a una misma distancia de los ejes, y llegamos a unir todos los puntos que están a la misma distancia de los ejes cartesianos, como los números reales están pegaditos uno al lado del otro, nos va a determinar una recta paralela a alguno de los ejes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente, que si tenemos un sistema de ejes coordenados, entonces, si tenemos puntos que todos están a una misma distancia del eje X, y piensen que puntos representando a números reales y números reales representando puntos, que sería subir el eje X hasta esta distancia que a mí se me ocurrió. Supongamos que esta distancia fuera 2 y todos los puntos están a 2 de distancia del eje X, y pienso en todos los puntos que están a 2 de distancia del eje X hacia arriba, me va a determinar, y los uno todos, va a determinar, se supone, que una recta. ¿Qué caracteriza a esta recta? Cualquiera de los puntos que esté acá, este A, este T, este W, tienen la particularidad de tener la misma ordenada, pero la abscisa es cualquiera. Es decir, que la condición que cumplen todos estos puntos que están en R es la condición de que tienen igual ordenada. Cada uno de ellos, por ejemplo, este es un punto H, cada uno de ellos podemos decir que tiene ordenada y igual a 2. Y la abscisa se va moviendo, depende. W, por ejemplo, podría tener una abscisa -3, H tiene abscisa 0, A podría tener abscisa 1, T podría ser 5, etc. Entonces, la condición que cumplen todos los puntos que están sobre una recta paralela al eje X es el valor de la ordenada de cualquiera de los puntos. Si tenemos una recta por acá, a veces ven el color y a veces no, depende de la luz y la pantalla de cada uno. Esta recta L, por ejemplo, si estipulamos que esta distancia hacia abajo es 3, entonces, y acá acuérdense que ustedes tienen el punto origen de coordenadas que es el 0, 0, y esta distancia es 3, si estamos para abajo del eje X, cualquiera de estos puntos tiene abscisa ordenada negativa igual a -3. Y igual -3 será la ecuación de la recta L.
Aquí llamamos ecuación. De una curva en general. Nosotros vamos a trabajar con 3 curvas en nuestro curso. Las rectas, la circunferencia y las parábolas. Esas son las curvas que nosotros vamos a estudiar. Ya estamos presentando lo que es una recta. Y lo que es una ecuación de una curva es una relación, lo digo oralmente, es una relación entre las coordenadas de los puntos que están en la curva, es una relación que verifican las coordenadas que están en la curva, y esa relación se manifiesta por una igualdad, que por eso se llama ecuación. Ahora, ¿cómo defino una ecuación? Bueno, de acuerdo a una ecuación de una curva, de una recta, de una circunferencia, de una parábola, va a ser la relación que tienen que cumplir las coordenadas de cada uno de los puntos que están en esa curva. Esa relación va a ser una relación de igualdad. Y eso es el gran invento de Descartes que hace cuando se le ocurre establecer un sistema de ejes coordenados cartesianos, en honor a él, y piensa en lo que va a llamar la geometría analítica, que es escribir de manera analítica, o lo que es lo mismo con números y letras, en general, la expresión de los elementos geométricos. De ahí lo de geometría y después lo de analítico. Ahora, porque antes, un poquito antes de Descartes, ya más o menos con eso se trabajaba, pero antes todo el mundo sabía lo que era un triángulo, obviamente, lo que era una circunferencia, lo que era una recta, lo que era una parábola. Todo eso se sabía. Lo que es interesante es saber cómo podemos escribir, conociendo algunos elementos de esos objetos geométricos, cómo podemos expresarlos usando igualdades algebraicas. Y ahí está lo que estamos estudiando nosotros. Entonces, ¿y qué es una ecuación de una recta? Bueno, es una expresión que pueda ser cumplida únicamente por los puntos que están en esa recta. Y aquellos puntos que están en esa recta cumplen la ecuación. Y cualquier par de puntos o puntos que cumplan una determinada ecuación están en la recta que esa ecuación está escribiendo. Por ejemplo, repito para que se entienda. Si yo digo I igual a 2, es la ecuación de una recta que significan todos los puntos que tienen ordenada 2. ¿Y por qué esta es la ecuación de esta recta y no es la ecuación de esta otra recta que tengo acá? Y bueno, porque todos los puntos que están en esta recta, su ordenada es 2. De la X no digo nada. ¿Qué quiere decir que yo dé esto como ecuación? Quiere decir que la X, sea cual fuere, si yo lo único que impongo es que la ordenada valga 2, es la única condición que tengo, entonces la X es libre, pero la Y siempre tiene que ser 2. Entonces lo que me van a cumplir esa condición son todos los puntitos estos. La recta se llama R. Entonces, R, ¿cómo escribo que R está determinada por esta ecuación? Formalmente se escribe así. R, 2 puntos, y no igual, R, 2 puntos y igual a 2. ¿Cómo es la recta L? Bueno, la recta L es esta recta.
Ahora, ¿por qué está determinada esa recta? Por esta ecuación. Entonces yo para escribir y que todos entiendan que L tiene esta ecuación, escribo L, dos puntos, y después pongo la ecuación. L no es igual a la ecuación. L es una recta formada por puntos y la condición que verifican los puntos que están en L es I igual menos 3. Entonces, una ecuación es una relación que verifica las coordenadas de los puntos que están en la curva. En este caso hablamos de rectas. Estas son rectas paralelas al eje X. Bueno, podría a mí ocurrirse trabajar con rectas paralelas al eje Y. Ya trabajamos el otro día un poco con eso, pero vamos a repetirlo ahora formalmente. Entonces, si tenemos el eje X y el eje Y, entonces, y esta recta se supone que es paralela al eje Y, entonces, ¿qué características tienen estos puntos? Los puntos que viven en esta recta, supongamos que la recta se llama P, ¿no? Todos los puntos que están en P, fíjense que la ordenada puede ser cualquiera, pero la X siempre va a ser constante, porque agarran cualquier punto W, si lo proyectan, va a caer acá. Si toman otro punto que está en la recta, por ejemplo este punto R, y lo proyectan, va a caer siempre acá. Es decir, que la abscisa de todos estos puntos es igual. Bueno, supongamos, no sé, supongamos que esta distancia fuera 8, ¿no? Ejemplo, por tanto tenemos ninguna idea y podemos crearnos en eso. Entonces, todos los puntos están a 8 de distancia del eje y hacia la derecha. Entonces, como están hacia la derecha, la abscisa va a ser positiva. Y si todos tienen igual abscisa, pero ordenada cualquiera, la condición que satisfacen todos los puntos que están en P, voy a escribir P está determinada por X igual a 8. Después podría tener una recta S por aquí y todos los puntos que están acá, si ustedes los proyectan sobre el eje, es decir, acuérdense que proyectar sobre los ejes es aplastarlos sobre el eje en cuestión. Entonces, si este punto es M y este punto es algo que no haya usado, Q, y este punto es L, punto L, todos van a caer en este lugar. Bueno, supongamos que esto es 7, pero como está hasta ese lado, va a ser 7 la distancia, 7 es la distancia, pero la abscisa va a ser menos 7 porque estoy del 0 hacia los negativos. Entonces, la ecuación de esta recta S será S igual X igual menos 7. Quién sabe es menos 7, algo, ¿no? Pero yo para que entiendan la idea de que es X igual constante y cualquiera. Entonces, todos los puntos que tienen a X igual a menos 7 y no digo nada sobre la ordenada, quiere decir que la ordenada es cualquiera. Acuérdense, la segunda componente del punto es cualquiera. Para cada punto va a ser uno en particular, ¿no? Pero cualquier punto que tenga abscisa menos 7 y la ordenada puede ser cualquier número real, van a caer sobre este dibujito. Y este dibujito es una recta de que de una recta paralela al eje Y. Esa es la ecuación. Ahora, hay dos casos muy importantes de tener en cuenta. ¿Qué pasa si nosotros pensamos en los ejes coordenados? ¿Está bien? Porque los ejes coordenados en sí mismos son rectas. Entonces, si nosotros dibujamos el eje Y es esto, lo hice gordito como para diferenciar del eje. Entonces,
¿qué pasa con el eje Y? Todos los puntos que están sobre el eje Y va a ir variando su ordenada, pero la abscisa va a ser la misma. Entonces yo quiero que alguien me diga cuál es la ecuación del eje Y. ¿Cuál es la ecuación del eje Y? ¿Qué les parece? ¿Por chat o por micrófono? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la ecuación del eje Y? Muy bien. X igual a 0. Perfecto. Si yo proyecto todos los puntos que están acá, ¿dónde los voy a proyectar? Los puntos que están sobre el eje Y. Y si ustedes los proyectan, los van a proyectar paralelamente al eje Y y perpendicular al eje X. Entonces van a caer acá. ¿Y qué les pasa a los puntos que están acá? Se mueven respecto del 0 y no. Entonces, el eje Y tiene por ecuación es X igual 0. Esa es la ecuación del eje Y. X igual 0. ¿Qué pasa si ustedes piensan cuál es la ecuación del eje X? La ecuación del eje X. ¿Qué les parece? Que va a ser la ecuación del eje X. El eje X es un caso particular de recta paralela al eje X. ¿Y a cuánto están de distancia del eje X? Si hablan del eje X. Muy bien lo que contestaron. Están a 0 de distancia del eje X. Por lo tanto, la ecuación del eje X, ¿qué quiere decir la ecuación del eje X? Todos los puntos que estén sobre el eje X cumplen con la siguiente condición. ¿Y cuál va a ser? Y igual 0. Estas dos ecuaciones son importantes de retener. La ecuación del eje X y la ecuación del eje Y. Y las otras, obviamente, que van a depender de la situación en que estemos. Esas, eje X y eje Y, son cosas fijas, digamos. Para un sistema de referencia, el eje X y el eje Y ya están dados. Ahora, hay infinitas rectas paralelas al eje X y paralelas al eje Y. Problemita sencillísimo. Hallar y representar hallar la ecuación voy a formularlo de otra manera. Hallar una ecuación y representar geométricamente una recta paralela. Hallar una ecuación y representar geométricamente una recta paralela al eje X y que pase por B de coordenadas -1, 5. Bueno, lo primero que hago, voy a alterar el orden, ¿no?, de lo que pide el enunciado. Lo primero que hago, voy a dibujar el punto, ¿no? Vamos a dibujar el punto -1, 5. Entonces, -1 es la abscisa. Pongamos que acá tenemos -1. Hay que graduar toda la recta, bueno, la tenemos toda graduada.
vamos a graduar también el eje Y, esto es eje Y, esto es eje X, y vamos a buscar el punto menos 1, 5. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5. Pensé que era menos 1, menos 5, miren chicos. Hoy estoy alterada con... El Webex me tiene mal. Hoy me he puesto para el diablo. Menos 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el punto es menos 1, acá es 5. Bien, entonces tenemos que dibujar la recta paralela al eje X que pase por este punto. Entonces, bueno, con una regla o escuadra, ustedes pueden dibujar una recta paralela, ¿no? Yo la dibujo a ojo. Entonces, esa es la recta. ¿Qué pasa? Cualquiera de los puntos que están sobre esta recta, esta es la recta buscada. Si ustedes están trabajando con hoja y papel y tienen lápiz y virome, bueno, una cosa la dibujan de un color y otro de otro. ¿De acuerdo? Entonces acá tienen la recta que pasa por B y es paralela al eje X. ¿Qué pasa con cada uno de los puntos que están sobre esta recta, que podríamos llamar L? ¿Qué ecuación se les ocurre poner? Todos tienen ordenada u ordenada, Maxi. La primera es la abscisa, la segunda la ordenada. Muy bien. La ordenada es siempre 5. Entonces, ¿qué escribiríamos? En un principio, ¿qué pondríamos? Y igual a 5. Muy bien. N, 2 puntitos, igual a 5. Ahora yo pregunto, ¿qué les parece si alguno de ustedes escribe lo siguiente? 2i igual a 10. O i menos 5 igual a 0. O escribe 3i menos 15 igual 0. ¿Qué opinan? Pueden abrir el micrófono y charlarme. Pues son ecuaciones equivalentes. Exacto, exactamente. Son ecuaciones cuyo dibujito es el mismo, ¿no? Porque si yo escribo, si esto lo divido por 2, y como 2 más 0 puedo dividir por 2, me va a quedar igual 5. Si este 5 lo paso al otro miembro, me va a quedar igual 5. Si divido todo por 3 y después paso del miembro, me va a quedar igual 5. Es decir, que por eso acá yo les puse hallar una ecuación y no la ecuación. Y eso nos va a pasar muchas veces. Porque si nosotros multiplicamos por un número conveniente, si multiplicamos por un número conveniente, ocurre que vamos a ir siempre respetando la situación que tenemos o que queremos expresar, ¿no? A esta la multipliqué por 2, a esta igualdad la podría haber multiplicado por 3, por 20, por menos 8, por menos 9. ¿Se dan cuenta? Es decir, hacemos procesos algebraicos lícitos y transformamos esta igualdad, que es la más sencilla de todas seguramente, en otras igualdades. Entonces, acá
naturalmente en el sentido más sencillo, la mayoría va a escribir esta ecuación. Pero si algún compañero escribió esta, o escribió esta, o escribió esta, también está bien. Bueno, ¿cómo hice el ejercicio? Receta, más que receta, recomendación. A mí me dijeron, hacer la ecuación, ¿verdad? Y representar geométricamente una recta paralela al eje X que pase por acá. Entonces, lo primero que hice fue dibujar el punto. Después le hice cumplir la condición a la recta de que sea paralela al eje X y que pase por este punto. Y después pensé qué características tienen todos los puntos que viven arriba de L para que yo lo pueda expresar. La característica es que su ordenada siempre valga 5. Esta parte de la materia, todo el capítulo, tiene la ventaja importantísima que ustedes la pueden ver. Porque vieron que ustedes normalmente se quejan, las matemáticas no las veo, etcétera, etcétera. Bueno, justamente geometría es lo que pueden ver con mayor o menor precisión, pero por lo menos pueden hacer un bosquejo de lo que quieren representar. Entonces, aprovechen esa ventaja que les da la geometría para dibujar las cosas. ¿Entendido? ¿Nos entendemos? Porque muchas veces se quedan sin saber qué hacer, pero no hacen la menor cosita, que es hacer el dibujo de lo que se les está proponiendo. Háganlo el dibujo de lo que se les está proponiendo, porque eso es lo que los ayuda a tener que hacer menos cosas de memoria. Entonces, acá estamos bien, ¿sí? ¿Y entendieron por qué yo puse una ecuación y no la ecuación? Porque podrían dar esta ecuación, podrían dar esta o esta. Hay infinitas en realidad ecuaciones. Porque si esta condición elemental la empiezo a multiplicar por constantes, si multiplico de un lado voy a tener que multiplicar por el otro, ¿y cuántos números reales hay? Infinitos, porque yo multipliqué por enteros, pero podría haber multiplicado por fracciones, podría haber multiplicado por irracionales, etcétera, etcétera. Es cierto que después se iba a simplificar y llegar a esta forma más sencilla, pero lo que es importante de entender que en general una curva va a tener una ecuación que es la más sencilla de todas, pero puede tener muchas ecuaciones. Muy bien. ¿Estamos bien con curvas paralelas a los ejes? ¿Estamos bien con curvas paralelas a los ejes? ¿Sí? Entonces, si son paralelas al eje X, si son paralelas al eje X, son de la forma igual a alguna constante. Si son paralelas al eje Y, son X igual a alguna constante. Bueno, como ya estamos bien en eso, vamos a complicar la situación y vamos a escribir curvas que no sean paralelas a los ejes. Y ver cómo hacemos para encontrarles sus ecuaciones. Entonces, ahora lo que tenemos que acordarnos un poquito es de lo que hablamos el otro día, de lo que dice el teorema de Tales, que todos lo saben, pero sin saberlo así, con nombre, y también de un poco de trigonometría y del triángulo y teorema de Pitágoras. En realidad teorema de Pitágoras no voy a usar, sino en realidad vamos a usar triángulos semejantes para hablar. Entonces, primera situación que vamos a analizar. Cuando tenemos una recta que no sea paralela a los ejes,
Vamos a dibujar una recta que no sea paralela a los ejes. Que no sea paralela a los ejes significa que tiene una determinada inclinación distinta de perpendicular, ¿no? Porque si era paralela al eje X, si es paralela al eje X es perpendicular al eje Y, si es paralela al eje Y es perpendicular al eje X. Entonces, una recta que voy a dibujar ahora, si no es paralela a ninguno de los ejes, va a cortar a los ejes no en ángulo recto. Por ejemplo, esta recta, no sé si se ve. R ahora es eso. Esta recta forma, ¿se ve? Porque a veces los lápices de colores no lo ven. ¿Sí? Bueno, entonces esta recta forma un ángulo. En realidad forma 4 ángulos con el eje, ¿no? Forma este ángulo, que lo voy a llamar alfa. Después forma este ángulo que voy a llamar beta. Va a formar este otro ángulo y va a formar este otro ángulo. Forma, en realidad, 4 ángulos. Todos saben que por opuestos por el vértice, este ángulo y este ángulo son iguales, y este ángulo y este ángulo son iguales en medida. Bien. Ahora, yo voy a borrar estos 3 y me voy a quedar con lo que llamé alfa. Alfa, ¿por qué me quedo con ese? Porque alfa es el ángulo que se llama ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Alfa es el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Así decimos. Bueno, hay algún alumno que me va a decir, pero señora, alfa también, perdón, la recta también forma con el eje positivo de las X, con el eje positivo de las X, también la recta forma este otro ángulo. ¿No es cierto? Con el eje positivo de las X, la recta forma este ángulo y también este otro ángulo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se define el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X? No es el menor, sino que es el ángulo que debe recorrer el eje parado en el punto de intersección en sentido antihorario hasta chocar la recta. Fíjense que si X se moviera como pivote acá, como punto fijo ahí, este se movería para acá y choca a la recta acá. Bueno, ese es lo que se llama alfa, o ángulo entre recta y eje. Si la recta, en lugar de ser esta, fuera esta L, el ángulo alfa para esta recta sería todo esto. Porque el ángulo que tiene que moverse, el eje se tendrá que mover apoyado en este punto, se va a tener que mover hasta tocar la recta. Entonces, todo el ángulo que tiene que recorrer es este. Les hago ese dibujito también para que no piensen que el ángulo entre recta y eje es el más chico. No tiene por qué ser el más chico. Puede ser el más grande, porque fíjense, el ángulo entre positivo y la recta, acá sería este pedacito nada más, ¿no? Bueno, no. El ángulo es el que debe recorrer el eje X parado en el punto de intersección de recta con eje hasta tocar la recta en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? En contra de las agujas del reloj. Entonces, una vez que hemos aclarado eso, vamos a seguir pensando un poco. Bueno, ¿cómo puedo encontrar una expresión
analítica, es decir, en función de las coordenadas de los puntos que viven sobre la recta, para encontrar la ecuación de la recta. Entonces, vamos a empezar de la manera más sencilla. Vamos a poner, voy a seguir allá, porque acá a veces no ven bien. Voy a tomar un punto P1 y un punto P2 que viven en la recta. Y un punto genérico P que también está sobre la recta. Acuérdense que cuando tomamos un punto P1, vamos a asociarle las coordenadas que llamamos X1 e Y1. Ese punto P se supone que es un punto que está en la recta y sus coordenadas nosotros las pudiéramos conocer. El punto P2 es un punto que tiene coordenadas X2 y 2. Y un punto, cuando decimos punto genérico, es un P de coordenadas X, Y. Estos tres puntos, por construcción, están en la recta. Entonces yo ahora me las voy a ingeniar, y van a ver que es muy fácil, de usando esos tres elementos, y algo que tendremos que saber, es cómo podemos encontrar la ecuación de esta recta R que pasa por P1 y P2 y cualquier punto genérico que esté sobre esta recta tiene que poderme expresar justamente la condición de estar en la recta. Entonces vamos a trabajar acá. Porque allá a veces tenemos reflejo y no me fijo. Entonces supongamos que tenemos esta situación. Después vamos a hacer comentarios si las cosas estuvieran en otra situación. Entonces acá bajamos y tenemos X1, acá nos proyectamos en este lugar y tenemos Y1, acá nos proyectamos, tenemos X2, acá tenemos Y2, acá tenemos X y acá tenemos Y. ¿Está bien? Y nos vamos a fabricar triángulos auxiliares. Acá tenemos un punto Q, por ejemplo, y acá tenemos un punto R. Entonces, fíjense que en el triángulo grandote P1, PQ, tenemos este ángulo, que por otra parte es lo mismo que este, por alternos entre paralelas, cortadas por una transversal, elemento que tienen que saber de correspondientes entre paralelas cortadas por una transversal. ¿Qué paralelas hablo? Esta y esta tienen esto, voy a simplificar un poco la cosa. Tienen la recta, tienen una paralela y otra paralela. ¿Está bien? Uno es el eje y otra es la recta que pasa por P1 y Q y la prolongo. ¿No? Entonces, esta recta y esta son paralelas, cortadas por esta. ¿Quién es esta? La recta R. Entonces, este ángulo y este ángulo se llaman correspondientes entre paralelas. ¿Cuáles son los correspondientes? Que si esta recta ustedes la suben, se van a tocar con esta, y entonces estos dos ángulos son iguales. Es uno de los postulados que tienen. A veces eso se demuestra y si tienen otro como postulado. Pero bueno, sea como sea, quién sabe, en el dibujito no se ve que son iguales, pero este ángulo y este son iguales. Por ahora eso no me importa mucho, después lo vamos a hablar. Ahora, lo que quiero que vean que este triángulo P1, Q, P, tiene este ángulo. Y vamos a comparar ese triángulo grandote con el triángulo P1, P2, R.
Vamos a comparar esos dos triángulos. Por construcción, este ángulo es recto y este también es recto. Y este ángulo lo comparte el triángulo chiquito con el triángulo grande. Por lo tanto, tenemos dos triángulos rectángulos, donde este lado y este lado son paralelos y estamos cortando con una transversal. También tenemos que este ángulo es compartido, estos dos son rectos, por lo tanto, este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Este vale 90, este vale 90 y este es igual en los dos triángulos, por lo tanto este ángulo es igual a él. Todo eso hace que digamos que estos ambos triángulos son semejantes. ¿Y se acuerdan lo que decía? Seguramente que no, pero es un resultado de la geometría clásica, colegios secundarios, seguro que lo han visto, que los triángulos semejantes tienen los lados proporcionales. Eso sale por el teorema de Tales. Entonces, ¿qué quiere decir que los lados homólogos sean proporcionales? Que es que los lados que están opuestos a los mismos ángulos sean proporcionales. Y proporcionales es, por ejemplo, una proporción es el cociente entre dos cosas. Eso es una proporción. Entonces, ¿qué lados van a tener que ser proporcionales? Que me va a interesar a mí. El lado PQ sobre el lado P sub 2R va a ser lo mismo que el lado PQ sobre P sub 2R va a ser lo mismo que QP1 sobre el más chiquito que es RP1. Esos son los lados que yo voy a considerar. Bien. Bueno, ahora vamos a mirar un poco que yo también podría escribir así. Piensen que esto es un número. Y esto es otro número, y esto es un número, y esto es otro número. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir esto como que. ¿Y qué es la distancia que hay de P a Q? Miremoslo en el dibujo. El segmento PQ, la longitud del segmento PQ, es lo mismo que esto. Fíjense que esta longitud, por construcción, es lo que va desde I1 hasta I. Entonces, ¿cuál es la longitud de este segmento? La longitud de PQ es lo mismo que I menos I1. La longitud de P sub 2R, P sub 2R es esto, eso es el segmento, que escrito en coordenadas es I2 menos I1. Es I2 menos I1. Fíjense que la I no es un número real de un punto que está en el plano. Por lo tanto, piensen que esto es un número real, donde la I no la conozco, pero no importa. Esta diferencia es una diferencia de números reales. Esta diferencia es una diferencia de números reales. Ahora vamos a pensar quién es QP1. QP1 es la longitud de este segmento, que bajado a coordenadas es la longitud que va desde X1 hasta X. Por lo tanto, la longitud es X menos X1. Y
qué es RP1? La longitud de RP1 es esto, que bajado las coordenadas que tienen, o abscisas, sería x2 menos x1. ¿Se dan cuenta que esta relación que hemos escrito acá es una relación entre números reales? ¿Por qué? Y bueno, porque la x es un número real, genérico pero real, la y1, y2, x1, x2, que son las cosas que están figurando acá, son todos números reales. Bueno, entonces, esta relación, que la sabemos porque si los triángulos son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales, se puede escribir como, en lugar de PQ, voy a escribir I menos I1 sobre, en lugar de P2, R, I2 menos I1, igual a QP1, ¿dónde lo tenemos? Acá, X menos X1, sobre RP1, que es X2 menos X1. Una pregunta que quién sabe, alguno se perdió. Piensen que si P es de coordenadas X y cuando ustedes bajan paralelamente, la X de Q es la misma X que P. Por lo tanto, este punto tiene coordenadas X y 1. El punto el punto R, como está en la misma perpendicular a X, que viene desde P2, las coordenadas de R son X2 y 1, ¿no? Eso hay que observar. Yo lo hice sin hacer la aclaración, se los aclaro ahora. Esta forma, ya eso es una ecuación. Esta forma de ecuación de una recta que pasa por P sub 1 y P sub 2, donde las coordenadas son X1 y 1, X2 y 2, y tenemos un punto genérico P que también está en la recta. Esto es la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Primer observación. Como la recta no es paralela al eje X ni paralela al eje Y, no pueden ser iguales las Y, porque si las Y fueran iguales, entonces la recta sería paralela al eje X. Tampoco pueden ser iguales estas X, porque si estas X fueran iguales, la recta sería paralela al eje Y. Por lo tanto, estos denominadores, este y este otro, son seguro distintos de cero. O sea que esto está bien formado. Esto se conoce con la forma de ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Primera situación. Es importante. ¿Qué quiere decir? Que sean a ustedes, a nosotros o a cualquiera, le dan dos puntos que viven en una recta, ustedes ya pueden determinar la ecuación. Eso ya lo sabía Euclides en uno de sus postulados. Él decía que por dos puntos, él decía Euclides, y eso que no tenía sistema de coordenadas, pero él decía, si a mí me das dos puntos que viven en el plano, ¿cuántas rectas van a poder pasar por ahí? Y bueno, va a poder pasar una sola. ¿Está bien? Aunque los puntos estén paralelos a los ejes, es cierto, va a poder pasar una sola. Lo que pasa es que para yo poder hablar de una ecuación de una recta que pasa por dos puntos y llevar esta ecuación, como me quedan en función de las coordenadas, es por eso que los casos de las rectas que pasan, que son paralelas a los ejes,
ya las tratamos aparte. Entonces, para que no se nos anule ninguno de estos denominadores, necesito que las rectas no sean paralelas a los ejes. Por eso puedo encontrar esa ecuación. Bien. Entonces, recta que pasa por 2 puntos, ya tenemos esa forma. Ejemplo. Me dicen, encontrar una ecuación de la recta que pasa por el punto, y lo escribí con tiza, encontrar una ecuación de la recta que pasa por el punto A de coordenadas 3 menos 2 y B 5, 7. Bueno, yo me tengo que, antes de borrar ahí, pregunto si se entendió. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora me dan 2 puntos. Me dice, encontrar la ecuación de la recta o una ecuación de la recta que pase por estos 2 puntos. Entonces, lo primero que tengo que hacer interiormente, pensar, ¿a quién bautizo como P sub 1 y a quién bautizo como P sub 2? Profe, Que este lo identifico con P1. Entonces, esto va a ser X1, esto va a ser Y1, esto va a ser X2 y esto va a ser Y2. Si lo hacen al revés, no pasa nada. No importa, porque P sub 1 y P sub 2 son puntos arbitrarios que viven en la recta, nada más. profe, ¿Sí? ¿de dónde sale la fórmula, profe? ¿De dónde sale? Del Sí. teorema que dice que si los triángulos son semejantes, los lados que están a ángulos opuestos iguales son proporcionales. Entonces, este triángulo grandote es semejante con este triángulo chiquito. Entonces, el lado, este cateto es a este otro cateto como el cateto grande es al cateto chiquito de acá. Entonces, ¿quién es el cateto grande? El cateto grande, este opuesto a este ángulo, es PQ. ¿Cuál es el cateto chiquito opuesto a este mismo ángulo? P2R. Y esa proporción se respeta sobre los catetos horizontales. ¿Cuáles son? Y el más grande es QP1 y el más chico es RP1. Esta es la situación, digamos, la fórmula sale de esto, de saber que si yo tengo 2 triángulos semejantes, ¿quiénes son los triángulos? P sub 1, PQ es semejante con P1, P sub 2, R. Entonces, como esos 2 triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces, ¿qué lados? Y bueno, me interesa escribir la de los catetos. Entonces, el cateto grande es el cateto chico, estos verticales, los 2 catetos verticales, el del triángulo grande y el del triángulo chico, esa proporcionalidad también se da entre los catetos horizontales, el grandote sobre el chiquito. Y es lo que escribí acá. Ah, muchísimas gracias, profe. ¿Está bien? De ahí sale. Entonces, ¿ahora qué hice? Medí en función de las coordenadas cuánto mide este cateto grande. ¿Cuánto mide este otro cateto grande? Entonces tenemos PQ. PQ, acuérdate que P tiene coordenadas X, Y. Entonces, y Q está en la misma línea que Y1, por lo tanto, este lado en coordenadas es Y menos Y1. Este lado en coordenadas es I2 menos I1. Ahora vamos a los horizontales. Esto es lo mismo que X menos X1. Y esto chiquito es X2 menos X1. Ahora sí, O sea que esto nosotros lo estamos haciendo para descubrir cuál es la recta que pasa por P1, P2 y P. sí o al revés. Vos tenés la recta que pasa por P
P2 y P1 y querés ver cuál es su ecuación. Entonces querés encontrar una relación que ligue las coordenadas de estos tres puntos de alguna manera. ¿Y qué usás? Usás el teorema que dice, seguramente te lo tenés olvidado, que los triángulos, en triángulos semejantes los lados homólogos son proporcionales. ¿Qué son los lados homólogos? Los lados que están ubicados a los ángulos que son iguales. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo se llama ese teorema, profe? ¿Eh? ¿Cómo se llama el teorema? ¿Cuál es el teorema de Tales? Teorema de Tales. Dentro de los teoremas de semejanza de triángulos. Teoremas de semejanza de triángulos. Entonces, este triángulo es semejante con este, ¿por qué? Porque tiene los tres ángulos iguales. Entonces, ¿por qué son iguales? Porque comparten un ángulo. Estos son iguales por construcción que son rectos. Y como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, si este ángulo y este es igual a este y a este, lo que me queda acá tiene que ser igual a lo que me queda ahí. ¿Sí? Perfecto, profe, muchísimas gracias. No hay por qué. Teorema de semejanza de triángulos. Si lo querés buscar, es eso. Entonces, me ha permitido establecer esta expresión. Luego, si ahora quiero aplicar esto que he encontrado para encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, no voy a hacer toda la deducción. Voy a pensar que voy a bautizar de alguna manera estos puntos con respecto a los que tengo en la fórmula y reemplazar. Ahora, si quiero dibujar la recta, ya que les dije que todo lo que tenemos en geometría, aprovechémoslo para dibujar, vamos a dibujar esos puntos y practicamos también eso. El punto A es 3 menos 2. 1, 2, 3, menos 2. 1, 2. Por acá estará el punto A. 3 de abscisa menos 2 de ordenada. ¿Dónde está B? B está en 5, 7. Adriana va a correr el eje porque si no, no se me mezcla con aquello, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces, 3 menos 2 es A. Acá tenemos el punto A. ¿Dónde tenemos el punto B? 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 7 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos aproximadamente el punto B. Esto es el eje E y esto es el eje X. Ahora, con buena voluntad, ustedes tienen una regla, un papel mucho mejor que yo. Vamos a dibujar la recta, porque mi regla es muy finita, muy chiquita, a eso me refiero con finita. Bueno, entonces la recta, supongamos que sí. Supongamos en el sentido de que yo no la estoy dibujando bien, pero la recta es esta. Hay una única recta que pasa por ahí. Esta es la recta. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la ecuación? Y bueno, relleno esto. Si yo dije que voy a llamar x1 y 1 a los elementos de A y x2 y 2 a las coordenadas de B, venimos acá y reemplazamos x, b o y menos y1. Para mí y1 es menos 2. Sobre y2 menos y1. Y2 es 7. Menos y1. No se olviden de poner los paréntesis porque si no meten la pata. X menos x1. X1 vale 3. X2
que vale 5 menos x1 que vale 3. Podemos hacer un poco de cuenta acá. Y acá va a quedar y menos 2 va a ser y más 2 sobre 7 más 2. Menos es más, ¿no es cierto? 7 más 2 es 9. Es igual a x menos 3 sobre 5 menos 3, 2. Es decir, apliqué la fórmula. ¿Se dan cuenta que como son números llegan a esto? La x y la y van a quedar siempre explícitamente escritas. Bueno, ahí encontré una ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Ahora, yo les pregunto, ¿para qué me sirve la ecuación que encontré? Bueno, la ecuación que encontré me sirve para saber si hay algún otro punto del plano que está en la recta. Por el dibujito nosotros vemos que hay muchos puntos del plano que están en la recta. ¿Está bien? Ahora, a veces el dibujo puede ser engañoso o no. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto lo siguiente. El punto que no sea tan obvio, por ejemplo, el punto que podría ser 1, 2, 3, 4. El punto 4, 2. 4, 2. H igual a 4, 2. ¿Está en la recta? Pongamos que la recta se llama L. ¿Está en la recta L? Entonces, ¿cómo sé si está en L? Reemplazo las coordenadas. ¿Qué quiere decir reemplazar las coordenadas? Esta es X y esta es Y. Si H está en la recta, las coordenadas de H reemplazadas en la ecuación tienen que satisfacerse. ¿Qué quiere decir satisfacer? Quiere decir que tienen que verificar la igualdad. Entonces vamos a ver si es cierto, si está o no está. Es decir, hay dos posibilidades, ¿no? El punto que vive en el plano puede ser que esté en la recta o puede ser que no esté en la recta. Entonces, lo que voy a hacer es analizar si sus coordenadas cumplen la ecuación o satisfacen la ecuación. Es otra manera de decir. La I vale 2. Entonces yo me pregunto, si 2 más 2 dividido 9, si es igual o no a 4. Porque la X vale 4. 4 menos 3 sobre 2. 2 más 2 es 4 novenos. 4 novenos, la pregunta es si 4 novenos es igual a 1 medio. En realidad, la pregunta, acá hay una mancha, esto es 4 novenos y esto es 1 medio. 4 novenos, la pregunta ha sido, 4 novenos, ¿es igual a 1 medio? No, no. Fíjense que está cerca, pero no es. Porque si ustedes agarran la máquina, 4 dividido 9 no es lo mismo que 1 medio. Tampoco está tan lejos, ¿no? Fíjense que 4 por 2, 8, 9 por 1, 9. O sea que está bastante próximo, pero no está en la recta. Este punto no está en la recta porque sus coordenadas no cumplen la ecuación. Entonces, teniendo la ecuación, o una de las ecuaciones que pudiera tener de una determinada recta, puedo analizar si hay algún punto que vive en el plano, si está en esa recta o no. Entonces,
no, el punto 4,2 no está en la recta. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la y por 2 y la x por 4, no se verifica la igualdad que dice que la recta cumple todos los puntos que viven en la recta. Esta ecuación significa todos los puntos que están en esta recta tienen que cumplir la ecuación. Y todos aquellos que cumplan la ecuación están en la recta. Eso significa la ecuación de una recta. Ahora yo pregunto, otro problemita asociado. ¿Cómo tiene que ser un punto T de coordenadas 3B para estar en la recta N? Es decir, me dan la abscisa. Lo que no conozco es la ordenada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tiene que ser T? O lo que es lo mismo preguntarme, ¿cómo tiene que ser la ordenada de T si su abscisa es 3 para estar en L? Entonces, la B no la conozco. La B juega de I y la 3 juega de X. ¿Se entiende eso? Estoy preguntando cómo tiene que ser el punto 3B para estar en la recta. ¿No? Entonces van a ver quién esté. Entonces van a tener que I vale B. B más 2 sobre 9 tiene que ser igual a, en lugar de X voy a poner 3. 3 menos 3 dividido 2. ¿Cuánto da esto? 3 menos 3 es 0, ¿no? 3 menos 3 es 0, dividido 2, 0. Entonces nos ha quedado que B más 2 es igual a 9, por lo tanto B es igual a 9 menos 2, y eso da 7. ¿Sí? Entonces es el punto 3, 7. Hay algo raro. Profe, ¿el 9 no te queda como 0? ¿Eh? Lo raro es otra cosa, a ver. A ver si está bien encontrada la ecuación. Creo que hay un error cuando encontramos la ecuación. Pero y menos I1. Para mí I1 era menos 2. Menos 2. Sobre I2, que es 7, menos menos 2, es igual a X menos X1. X1 es, acá creo que cometí el error, menos 2, acá cometí el error, sobre X2, y X2 es 5, menos X1, que es 3. Cometí un error acá al reemplazar. Corrijan, por favor. Entonces la ecuación es I más 2 sobre 9 igual a X más 2 . A ver, ¿qué estoy haciendo, chicos? Perdónenme. I menos menos 2, porque es I menos I1. ¿Está bien? Sobre I2 menos I1. ¿Está bien? Igual a X menos
x1. ¿Quién es x1? 3 sobre x2 menos x1. ¿Quién es x2? 5 menos 3. ¿Está bien? O sea que acá queda y más 2 sobre 9 igual a x menos 3 sobre 2. Está bien. O sea que creo que estaba bien. Ahora, ¿cuál es el error? Si ahora t vale, si x vale 3, acá queda 0. Ah, ya sé. Acá queda 0, entonces queda y más 2 sobre 9 igual a 0. Entonces, y más 2, el 9 pasa multiplicando, vale 0, e y vale menos 2. Ahora sí. Había hecho algo mal en las cuentas. Entonces, fíjense que en realidad el punto T no es otra cosa que el punto A. ¿No? Porque si vale 3, el B vale menos 2 y T es menos A. Perdón, es A. Bueno, vamos a buscar otro valor. Por ejemplo, ¿cuánto vale? Tienes W, para que les dé distinto. Si la X vale 8, ¿y cuánto vale B? Si quieren pongamos C. Para no meter la tabla. Entonces, si esta es la ecuación, y quiero que pase por este punto, la X vale 8 y la Y vale 6. Entonces me queda 6 más 2 sobre 9 igual a 8 menos 3 dividido 2. 8 menos 3 es 5, o sea que va a quedar 5 medios. Y el 9 que está dividiendo pasa multiplicando, o sea que nos queda que C más 2 es igual a 9 por 5 medios. 9 por 5, 45 medios. Entonces, C más 2 es 45 medios. Y C, el 2 que está sumando, pasa restando. Luego, sigo aquí. C es igual a 45 medios menos 2. Y hay que hacer esa cuenta de restar fracciones. 2 por 2, 4, queda 41 medios. C vale 41 medios, ¿no? Porque sacan como un denominador 2, 2 por 2, 4, 45, menos 4, 41 medios. Entonces, de acá, haciendo todas las cuentitas que corresponden, C vale 41 medios. Entonces, el punto que tiene abscisa 8 y está en la recta es W. El punto al final, ¿quién es? Es 8,41 medios. Entonces, ¿qué significa? Que tener una ecuación de una recta me permite ir viendo quiénes son todos los puntos que están sobre la recta. Eso es lo que permite. Bueno, ahora vamos a mirar, seguir haciendo cuentas sobre esta expresión general. Vamos a ver qué significan otras cosas que tiene esa recta o esa ecuación. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente cuenta. Este número lo dejo acá, este lo voy a pasar dividiendo y este lo voy a pasar multiplicando. Es decir, voy a hacer un cambio de miembros. Y menos I1 sobre X menos X1, o X menos X1 lo voy a dejar en el mismo lugar, no se preocupen. Y menos I1, lo voy a dejar aquí, va a ser más fácil. Esto solo lo voy a pasar multiplicando. Y 2 menos I1 pasa multiplicando a X menos X1
y sigo dividiendo por x2 menos x1. Lo que hice fue esto que estaba acá abajo, es decir, dividiendo el primer miembro, pasa, ustedes saben, ya que no es 0, pasa al segundo miembro multiplicando, decimos vulgarmente, es decir, pasa al numerador. Bueno, muy bien. Ahora apelo a conocimientos previos. Espero que los tengan. Si ustedes tienen un triángulo rectángulo, acá, además de ustedes conocer el teorema de Pitágoras, se supone que saben algo de trigonometría. La trigonometría lo que hace dentro de un triángulo es estudiar las relaciones entre los ángulos y la medida de los ángulos y la medida de los lados. Una de las funciones trigonométricas muy importantes es la tangente de este ángulo B. La tangente de B es el cateto opuesto, es decir, CA dividido BA. Eso es la tangente del ángulo agudo B. Es la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto HC. ¿Bien? Eso hay que saberlo. Lo mismo que cosa es el seno, que cosa es el coseno. Pero la tangente es eso. ¿Para qué tiene que ver eso con lo que está hablando usted ahora? Bien. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hicimos el dibujito, acá teníamos alfa, acá teníamos un punto P sub 1, acá teníamos un punto P sub 2, y acá teníamos el punto P. Este ángulo, acá teníamos R, acá tenemos Q, y yo les dije que este ángulo era igual a este, ¿sí? Porque estas dos rectas, el eje X y este segmento, que si quieren lo prolongan, esta recta y esta es paralela a esta por construcción, y esta también es paralela prolongada, es paralela a esta por construcción. Y alternos y ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. Entonces, si este ángulo lo llamo alfa en medida, este ángulo también es alfa y este ángulo también es alfa. Estos tres angulitos que se nos forman son en medida iguales a este alfa. Este alfa, acuérdense que es el ángulo que yo dije que formaba la recta con el eje positivo de las X. Porque si el eje X se movía, iba a cortar o iba a tocar a la recta acá. Necesitábamos recorrer todo alfa para llegar a la recta. Ahora, fíjense qué pasa adentro de este triángulo chiquito. En este triángulo chiquito. Este cateto es RP1. Es este cateto. Este otro cateto es P2R. El cateto horizontal es RP1. El cateto vertical es P2R.
Ahora vamos a escribir estos catetos en función de sus componentes o coordenadas, como quieran decirlo. La longitud de P2R la puedo mirar acá. Acuérdense que esto es I2 y esto es I1. Porque es la proyección de P sobre el eje I, la proyección de P sobre el eje I. O sea que esto es I2 y esto es I1. ¿Y por qué hablo de lo mismo? Porque R y P1 están en la misma horizontal. Por lo tanto, R también tiene ordenada I1. Entonces, P2R no es otra cosa que I2 menos I1. Ahora vamos a mirar qué cosa es RP1. Esto, acuérdense que es X1 y esto, como es la proyección de P2, pasa por R, o sea que esto va a ser X2. Entonces, RP1 es X2 menos X1. ¿Pero qué es la tangente de alfa en este triángulo? Si pienso en el triángulo P1, R, P2, la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto, que es P2R, y P2R es I2 menos I1, y la tangente dividido el cateto chiquito, y el cateto chiquito es RP1. RP1 es X2 menos X1. O sea, que esto que tengo acá, eso que tengo acá, I2 menos I1, X2 menos X1, es la tangente del ángulo alfa. Pero hemos dicho que alfa es esto y también es esto. O sea que el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X tiene por tangente este número. La tangente es un número, chicos. Es un número que va de menos infinito a más infinito, sin tocar los infinitos. Bien, entonces este número real lo acostumbramos a llamar M. La tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X se llama M normalmente. Esto se anota como M. Y la tangente de este ángulo alfa es lo que también se conoce con el nombre de pendiente de la recta. La pendiente de la recta es ni más ni menos que la tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo. Y entonces, habiendo dicho eso, y aquellos que no se acuerdan de trigonometría se tienen que poner al día, al menos en esto, que entonces les ha quedado que I menos I1 es igual a M, siendo M la tangente de alfa, que es este número, y es lo que tengo acá, por X menos X1. Esta es otra forma importante de la recta. Para conocer esta forma de la recta, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer dos cosas. Tengo que conocer un punto, llamémoslo P1, de coordenadas X1 y 1, y tengo que conocer M. ¿Quién es M? La tangente de alfa. ¿Quién es alfa? El ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Alfa, ángulo que forma la recta con el eje X positivo. Vamos a poner más, queda más rápido. Bueno, esto también respeta uno de los axiomas de Euclides.
que si ustedes conocen un punto y la dirección, hay una única recta que pasa por ahí. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar una ecuación así? ¿Necesito conocer el ángulo o ya conocer el ángulo es equivalente a conocer su tangente? Ustedes tienen una calculadora que si ustedes ponen ángulo y tangente, eso les va a dar un número. ¿Mm? Ese número es lo que tienen que poner acá como M. Entonces, por ejemplo, ejercicio. Yo digo, allá una ecuación de la recta que pasa por P o por, vamos a ponerle H, para que no piensen que es un punto genérico. 3 menos 5 y forma un ángulo. Escribo rápido por pizarrón y alfa, ya sabemos quién es alfa, y alfa vale 60 grados. Bueno, la tangente de 60 es una irracional. Si alfa es 60 grados, la tangente de alfa, es decir, la tangente de 60 es raíz de 3. Eso, porque lo sé de memoria. Bien. Entonces, la ecuación de la recta que ustedes tienen que fabricar va a ser I menos I1. ¿Quién vale I1 para nosotros? 3. Perdón, menos 5. Es igual a M, cuya M, ¿cuánto vale? Raíz de 3. Esto es M. Por X menos la abscisa del punto por donde pasa, que es 3. Pueden dejar algo un poco más lindo, y menos 5 y más 5. La raíz de 3 la dejan así. Acuérdense que si el número es irracional, por más que la máquina se los va a cortar en una cantidad de cifras finita, el número raíz de 3 no es un número que lo debamos aproximar, debe quedar como raíz de 3. Por eso tomé este ángulo a propósito para que vean que yo dejo raíz de 3 y no aproximo. Si me hubieran dicho otro ejemplo. ¿Mm? Profe, Sí, una consulta. ¿Y nosotros cómo sacamos esa raíz de 3? Porque como yo uso la calculadora científica, saco la tangente de 60 grados, pero no me dice raíz de 3, me dice 1,7, que es la raíz de 3, pero no es raíz de 3. bueno. Fíjate si en tu calculadora no tiene otras alternativas para mirar el número ese. Hay calculadoras que tienen otras alternativas y te da raíz de 3 como número. ¿No la tiene la tuya? No sé la verdad porque estoy usando la de la computadora. Bueno, búscalo y vas a ver que hay un botoncito que te da distintas alternativas. Les digo, hay un programa que es el que yo tengo en el teléfono, que es gratuito totalmente, ¿eh? Y te permite tener una calculadora científica. Y en esa calculadora científica vas a ver que vas a poder escribir el número raíz de 3 de distintas maneras, con algunos decimales, sin decimales o de manera
de la manera como corresponde. ¿No? Claro. Bien. Bueno, yo esto porque lo sé de memoria. Les decía, si yo en lugar de pedirles esa recta, les pidiera hallar una ecuación de la recta que pasa por este punto, pero que su alfa es 45 grados, si alfa vale 45, va a ser otra recta, obvio, ¿no? Porque ahora en lugar de tener un ángulo de 60, va a tener un ángulo de 45. Y alfa es 45 grados, le cambié la inclinación, o sea que la recta es otra. La tangente de 45 grados, esta les va a dar 1. Van a ver que les da 1. Entonces la ecuación que yo ando buscando va a ser x o y menos y1, donde está y1, y1 vale menos 5, y menos 5 es igual a m, que es la tangente de 45, que vale 1, por x menos x1, que vale 3. ¿Está bien? Les va a quedar y más 5 igual a 1 por x menos 3. Ya el 1 no lo escribo, pero no importa. ¿No? Esa es la ecuación que andaban buscando. Muy bien. Entonces, esta se conoce con forma de ecuación de la recta que pasa por los puntos. Esta, la que pasa por un punto y pendiente. Y ahora hay otra situación que es, ¿qué pasa si alguno de ustedes o a mí se nos ocurre hacer esta cuenta que está acá indicada? Y menos y1 es igual a mx menos mx1. Y el y1 lo tiro para el otro lado. Y es igual a mx menos mx1 más y1. Piensen que m es un número. X1 es un número, y1 es un número. A todo esto, en el apunte se lo llama B. Y entonces me queda igual mx más B. Esta forma, que siempre piensen que le estoy deduciendo a partir de esta, de la que pasa por dos puntos que por teoremas de semejanza de triángulos me permitió encontrar la ecuación de esta recta. De ahí pasé a esta, y de esta ahora estoy pasando a esta forma. Siempre estoy hablando de la misma recta. Entonces, una misma recta puede tener un montón de ecuaciones, y esta ecuación tiene, se la llama forma explícita. Forma explícita de ecuación de la recta. ¿Qué me está diciendo esta? Que también es muy importante. Me está dando el ángulo de inclinación que forma la recta, porque esto siempre es m. M es la tangente de alfa. Existe porque el ángulo no es de 90, porque no es paralela al eje Y, o sea que existe. Y B, ¿qué cosa es B? Fíjense que si ustedes tienen esa ecuación y hacen lo que les habían dicho en el colegio, que para representar una recta hay que hacer la tablita, ¿qué pasa si hacen la tablita cuando x vale 0? Para esta expresión. Y si x vale 0, esto se anula y les da B. ¿Y qué es el punto 0B? Y es el punto donde la recta corta al eje, que es un punto de abscisa 0 y ordenada B. Y bueno, va a ser un punto donde la recta corta al eje, ¿a qué eje? Si es el punto 0B. ¿Me pueden decir a qué eje corta? 0 para la X, B para la Y. Muy bien, corta el eje Y. Este punto
tiene coordenadas 0, B. Cuando la recta es de ecuación, igual mx más b. A la b se la llama ordenada al origen. Es la ordenada que hay desde el origen hasta el punto donde la recta corta al eje Y. Bueno. ¿Quieren hacer un descanso? ¿O seguimos un poco más? ¿Qué les parece? Entonces, un ejemplito. Y nos vamos al recreo. Yo les puedo decir, allá la ecuación explícita de la recta, o sea que es esta, sabiendo que la pendiente vale 4, y lo escribí con tiza. Allá una ecuación, o la ecuación, en este caso, la ecuación explícita de la recta tal que m es menos 2 y pasa por el punto 0, 5. Este ejercicio es súper directo. Súper directo. Porque piensen que encontrar la ecuación explícita es llenar estos lugares. Llenar con M y con B. B, ¿qué es? Y B es la ordenada al origen. Y si a mí me dicen que la recta pasa por 0,5, ya me están dando de alguna manera quién es el B, ¿no? Porque la ordenada del origen es la ordenada del punto donde la recta corta al eje Y. Y si me dicen que cuando X vale 0 y vale 5, luego me están diciendo que la recta corta al eje Y en 0,5. Dibujen el punto 0,5. ¿Dónde está el punto 0,5? 0 para la X y 5 para la Y. Para arriba, Adriana. 1, 2, 3, 4, 5. La recta pasa por acá. Si la recta pasa por acá, esto es la ordenada al origen de la recta. H0,5, la recta corta acá. ¿Según qué va a cortar? Según la pendiente m igual a 2. ¿Alguno tiene calculador? Sí. Me busca cuál es el ángulo cuya tangente vale menos 2. Busquen tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 2. Y eso les va a dar el ángulo. La máquina lo hace así. Algunas es así y otras es inversa tangente de menos 2. O tangente inversa menos 2. A ver qué les contesta. Alguno que tenga una calculadora científica y la sepa manejar más o menos. No, el ángulo recto no tiene tangente. Bueno, menos 63 grados y pico. Vamos a tomar 63 grados. Lo tenés en grados, ¿no? Dice que es menos 63 grados. Vamos a interpretar ese resultado. Menos 63 grados. 63 grados y 30 minutos más o menos. Entonces, pero negativo. Entonces, el ángulo que les está dando la máquina, ¿se dan cuenta? A ver, este es el eje X. Este es el eje Y positivo, este es el Y negativo. Menos 63 grados es más o menos un ángulo así. Un poquito más.
Supongamos que eso es menos 63 grados. Menos 63 grados. Entonces, si ustedes siguen eso, el ángulo que forma la recta es este. Cuando el valor de la tangente es negativa, quiere decir que el ángulo es más grande que 90. Y entonces, ¿cuál es el ángulo? ¿Se acuerdan que yo les dije que el ángulo siempre tenía que ser cuando el eje corre y el ángulo es el que yo marqué en rojo? Entonces, ¿cómo puedo encontrar el ángulo? Opuesto por el vértice, este menos 63 grados coincide con este. Este de este lado son 63. Entonces, si ustedes toman de acá hasta acá, lástima que los colores que tengo no se ven bien en el pizarro, en la luz. De acá a acá tienen 180 grados. Y este pedacito vale 60, y ustedes, ¿quién están buscando? Están buscando rojo, que es alfa. Entonces, alfa, la medida de alfa va a ser 180 grados menos 63 grados. Esa es la medida de alfa. 180 grados menos 63 grados va a ser 10 menos 3, 7. O sea que acá me quedó en 7 menos 6, 1 y 1. Es decir, que alfa vale, donde lo puse, 117 grados. Para convencerse, busquen tangente de 117. Busquen tangente de 117 grados. A ver cuánto les da. ¿Ven? Les da, bueno, ahí lo vi y se me fue. Les da la tangente, les da casi menos 2. ¿Se dan cuenta? Porque hemos aproximado nosotros. Había un desperdicio que yo no lo tomé. Había 26 grados, unos minutos quedan casi 30 minutos. Por eso no da exacto. ¿Entendido? No, no te puede dar un grado. Ah, menos un grado. Está bien, te puede dar menos 1, pero menos 1 no puede ser. Hay algo que está haciendo mal. Tangente de este ángulo tiene que ser un número negativo, casi menos 2. La tangente de este ángulo tiene que ser casi menos 2, porque le hemos aproximado, No era menos 63, sino era un poco más grande que menos 63. Bien. Entonces, yo lo que quiero es que vean que si ustedes conocen la tangente, conocen el ángulo de inclinación. No vamos a nunca hacer esto nosotros, sino que vamos a escribir la ecuación, con los datos que tenemos y analizar por qué puntos pasa. Entonces, la ecuación va a ser I igual a M por X más B. Eso es lo que tenemos que completar. M es menos 2 por X y B es 5. Y acá se terminó la historia. Yo les hice ver quién era el ángulo para que tuvieran la idea geométrica de lo que significa ese M. Ahora, una vez que tengo la ecuación, yo puedo dibujar la recta
porque le doy ahora la famosa tablita del colegio, X, Y. ¿Por qué le digo la del colegio? Porque en general de esto se acuerdan. Entonces, dándole valores a X, voy a obtener los de Y. Ya sé que para 0 vale 5. Para 1 va a ser menos 2 por 1 más 5. Esta cuenta da 3. Es decir, que la recta pasa por el punto 0,5, pasa por el punto 1, 3. ¿Está bien? Por ejemplo, si X vale menos 2, ¿cuánto nos da? Menos 2 por menos 2 más 5. O sea que es 4 más 5, 9. Si X vale 2, por ejemplo, va a ser menos 2 por 2 más 5. Menos 2 por 2 es menos 4 más 5, 1. Entonces, la recta esta está pasando por menos 2, 9, por 2, 1. Obviamente que con 2 puntos ya tengo una recta. No es necesario hallar tantos puntos para poder representar la recta. Entonces, con estos puntos represento la recta. ¿Cómo? Y bueno, en un sistema de ejes coordenados, represento estos puntitos y después trazo la recta. Sería algo así. Estos fueron cálculos auxiliares, acá tengo la ecuación de la recta. Entonces, por ejemplo, para 0 vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo un punto que está en la recta. Después para 1 vale 3. Para 1 vale 3. Acá tengo otro punto que está en la recta. Supongamos que este se llama B, este se llama A, este se llama C. Para menos 2, 9. Me queda por acá arriba. Se me va arriba de lo que tengo escrito. 2, 9. Acá tengo un punto, supongamos C. Y este le vamos a llamar D. Para 2, 1. Entonces, como sé que es una recta, agarran una regla y la unen con puntos. ¿Ven lo que yo les decía? El ángulo alfa, del que estábamos hablando, era esto. Es un ángulo mayor que 90. Por eso, porque la tangente es negativa. Lo que les dio a ustedes la calculadora es este pedacito. Porque la tangente de la máquina, en algunos sistemas, las mide desde en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Bueno, eso es de trigonometría y no nos vamos a meter explayándolo demasiado. Yo después les doy para aquellos que quieran un apunte de trigonometría para que se ubiquen. Bien. Bueno, esta recta por supuesto que sigue, ¿no? Entonces, la ecuación explícita es interesante porque me da el ángulo y me da el ordenado de la región. Esta es la recta que pasa por 2 puntos, esta es la recta que pasa por un punto y pendiente conocida, y esta es la explícita. Cualquiera de estas se puede llevar a las otras formas. Y ahora sí, vamos a hacer un recreo. A ver, antes tengo que contestar preguntas si es necesario. No sé a qué era el sí de Marcelo Ferriño. No sé, ¿quiere así? ¿Vamos al recreo o...? Está bien. Bueno, ya se me fue el enojo con el Webex, ¿eh? Ahora, ¿saben cuándo me puedo volver? Cuando ponga a desgrabar la clase y quedó todo para el diablo. Ahí. Sí, cómo no.
¿Esto está bien? El que me preguntó qué cosa era la B. Vamos antes, para entender qué es. Teníamos esta ecuación, ¿no? Que la habíamos sacado por semejanza de triángulos. A esta ecuación miramos esto que estaba dividiendo, al otro miembro multiplicando y asociamos convenientemente, ¿no? El primer miembro, entonces, esto ya no nos molesta, lo tenemos acá arriba. Este lo corrimos un poquito y me quedó y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Esto hemos dicho, pensando un poco en trigonometría, es la tangente de un ángulo alfa. Entonces, a eso es normal, dentro de la teoría de la recta, llamarlo m. Entonces, y menos y1 es m por x menos x1, donde m es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de las x, y 1 y x1 son ordenadas y abscisa de un punto por el que pase la recta. Y x son las coordenadas de un punto genérico. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a distribuir el m en esta cuenta. Entonces me queda mx menos mx1. Quiero despejar y. Entonces, este y1 está restando. Sabemos que va a ir al segundo miembro sumando. Todo este número, porque esto es un número, lo llamamos b. Entonces me va a quedar que es mx más b. B es esto que sobra después de mx cuando tengo la y sola en el primer miembro. Pero ¿qué significa geométricamente? Si vos tenés x y tenés que y es mx más b, cuando a la x le des el valor 0, te va a quedar 0 por x más b. 0 por x más b te da b. Es decir, y vale b cuando x vale 0. Entonces, ¿dónde representás en el plano un punto de coordenadas 0b? Vos tenés el eje y, tenés el eje x, y un punto de coordenadas 0b es un punto solo, pero que tiene la particularidad que su abscisa es 0. Y si la abscisa es 0, entonces tiene que estar sobre este eje. Y b será lo que será. Es un número real. Entonces es el punto donde la recta se corta con el eje x. Supongamos, si b es esto, este punto en realidad en el plano es el punto 0b. ¿Por qué? Porque tiene abscisa lo mismo que el origen y altitud b. Si el b fuera negativo, no sé, suponete que el b está acá, acá tenés un punto de coordenadas 0b. Depende de quién sea b, y ese b, entonces es un número. ¿Qué número? Es haber hecho esta cuenta. Esto es un número real. Hago la multiplicación, le tomo el signo opuesto, más y 1, que es un número real, todo esto es un número real. Todo ese número real se llama b. ¿Y qué significa desde el punto de vista geométrico? Significa la ordenada del punto donde la recta, que está representada por esta ecuación, corta al eje y. Por eso se llama ordenada al origen. ¿Por qué al origen? Porque es el punto de ordenada del 0 a la recta. Ahora sí. Claro, pertenece a la recta. Es donde la recta corta al eje. El chico que preguntó, ¿ahora me entendió? Sí, ahora me entendió. El muchacho que me había preguntado.
¿Sí? Bueno, me alegro. Bueno, entonces ahora tienen derecho a ir a un recreo. Bueno, entonces vamos a abandonar la reunión. ¿Qué hora es? Es las 5:08. 5:20 por el mismo link. Yo finalizo la reunión para que se corte la grabación y entonces es 5:10, 5:20 entran al mismo lugar. Hasta luego.